Les comento, recién hablé pero estaba con el micrófono apagado. Por si se llega a cortar, si se llega a cortar voy a armar un Zoom y les mando el ID de conexión y la password, lo levanto en la plataforma ED, ¿sí? Porque me da miedo que haya mucha intermitencia. Si anda bien, seguimos por acá, ¿sí? Les decía que subí el programa, la guía y unos libros a la plataforma. No sé si alguno se pudo hacer del material. Sí, Rafael, Sí, sí. hay uno de los libros que tira la teoría y dice falta, 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 y después tira los... ¿Está bien eso? No, no, a ver, este libro es un libro que encontré yo en una oportunidad y que lo colgué porque tenía algunos temas, pero no es que esté bien, Ajá, digamos. Es lo que había, es un libro virtual que encontré que era lo que había. ¿Sí? Después hay uno que está completo. claro. eh, y después, o sea, busquen el completo, digamos. Por ahí si hay algún tema, eh, si hay algún tema que ahí está bueno, que está interesante, lo sacan de ahí, pero bueno, si no, no se preocupen por eso, digamos. Lo subí Bien, porque algunos temas tiene. Después también subí unos capítulos de opciones financieras y la segunda parte de ese tema no me la dejó subir porque era muy pesada, así que voy a intentar subir después, ¿sí? Porque me sacó y me cortó la conexión y que estaba subiendo y no me la terminó de guardar, ¿sí? Que es un libro de Financial Times que hice. ¿Estamos? Bueno, chicos, eh, si les parece, arrancamos. Yo no logré todavía bajarme la aplicación esta que me recomendaron ayer, ¿sí? OBS Studio, con lo cual hoy no voy a grabar la clase. Si alguno la quiere grabar y después me la quiere pasar, bienvenido. Eh, y si no, bueno, a partir de la próxima clase ya voy a tener la aplicación bajada y la empezaré a grabar, ¿sí? No sé si hay alguien que tiene la aplicación y la puede grabar. ¿Hay alguien? Bueno. ¿Se escucha? ¿Se está escuchando bien? Hola, hola. ¿Se escucha? sí, sí. Bien. Bueno, arrancamos. Eh, Ayer les dejé una consigna. ¿Alguien la pudo armar? ¿Pudo pensar sobre esa consigna? ¿Se acuerda cuál era? Yo ayer no me pude conectar. ¿Hay alguien que estuvo conectado ayer que recuerde la consigna? ¿Qué vale más, un peso hoy o un peso mañana? Tal cual, esa es la consigna. ¿Qué vale más, un peso hoy o un peso mañana? Hoy, Hoy, Hoy. ¿Por qué vale más hoy? Si es que vale más hoy. por la inflación. Por la inflación. Perfecto, acá dicen por la inflación. ¿Algún otro comentario? ¿Vale más hoy? ¿Vale más hoy por la inflación? ¿Alguien que quiera sumar a la discusión? para mí está bien, o sea, es hoy, pero no por la inflación, digamos. Como que incluso si no hubiese inflación, que lo hablamos por ahí ayer también, de esto de la utilidad que tiene un peso hoy en relación a lo que tiene mañana, digamos, el gastar hoy o mañana. O sea, para mí es por eso que vale menos mañana. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Agustín Chale. Agustín. Impecable, Agustín. Exactamente. O sea, a ver, es por eso. Primero, es correcto que vale más un peso hoy que mañana.
Ahora, como dice Agustín, si no hubiese inflación, eso se verifica. ¿Sí? O sea, esta premisa de que un peso vale más hoy que mañana es al margen de la inflación. ¿Sí? Y tiene que ver con esto que dice Agustín. O sea, el hecho de tenerlo hoy lo puedo usar para consumir. ¿Sí? Si yo lo tengo mañana, tengo que posponer ese consumo, por ende postergo, digamos, difiero utilidad. Entonces, esto es clave y es parte de la noción básica de la matemática financiera, que un peso vale más hoy que mañana. ¿Sí? Entonces, esa es una premisa básica que tenemos que realmente comprender y asimilar porque nos va a acompañar durante toda la materia. ¿Sí? Después, eh, les quiero hablar un poquito que ayer no hablamos, ¿sí? De los mercados financieros. ¿Sí? Una breve introducción, vamos a hablar eh, una media horita de eso y después ya vamos a empezar con el primer tema y cosa de por ahí 8:30, 9 menos cuarto estar cortando. ¿Sí? Ese es un poco el plan del día de hoy. ¿Sí? Eh, los, nosotros estamos arrancando con matemática financiera y ayer dijimos que, digamos, qué era lo que caracterizaba eh, el corazón de esta materia, ¿no? Que tenía que ver con la existencia de dos sectores, uno deficitario de fondos y otro superavitario de fondos, ¿sí? Uno con más posibilidades de consumir que ganas y otro con más ganas de consumir que posibilidades. Y, digamos, y como ya estamos en una época desarrollada, ¿sí? Donde nuestras posibilidades de consumir y de ahorrar se materializan no como hace mucho tiempo que era el trueque, ¿sí? Sino que existió como, digamos, un medio moderno, el dinero, que potencia todas las posibilidades de consumo de los individuos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la finanza y dentro de lo que es el mundo financiero, el dinero juega un rol central, ¿sí? Entonces vamos a repasar algunas características de este bien, del bien dinero, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan algo de economía, eh, van a recordar que, por ejemplo, según Keynes, el dinero tenía tres funciones, ¿sí? No sé si alguno se las acuerda. ¿Alguno se acuerda las funciones del dinero según Keynes? Yo lo que les decía era que estas tres funciones del dinero se ven afectadas por los procesos inflacionarios, ¿sí? Y digamos, dependiendo de la magnitud del proceso inflacionario, se van afectando una u otra o las llega a un punto en el cual se ven afectadas las tres. La primera que se ve afectada es la función del dinero como reserva de valor. ¿Por qué? Porque nadie quiere ahorrar en el dinero, en la. No se escucha. No, yo no escucho nada. No sé por qué. No, no. Yo tampoco escucho nada. Nada.
¿Usted nos escucha, profe? Pruebe con prender y apagar el micrófono. No. Profe, por ahí con unos auriculares o algo así, que agregue un micrófono externo. Hola, ¿ahí se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, medio bajito, pero sí. A ver. Sí, qué raro. Bueno. Bueno, por favor, vayan escribiéndome en el chat si no se escucha. ¿Sí? El micrófono está a fondo ahí. Digamos, ¿y se ve algo? ¿Se ve la imagen? Sí, la imagen sí. La imagen sí. Bueno, chicos, bueno, volvamos con el tema de las funciones del dinero, ¿sí? Que les decía. En el mundo de las finanzas, ¿sí? El dinero cumple un rol importantísimo, ¿sí? No solo en el mundo de las finanzas, pero bueno, que es lo que nos compete a nosotros en esta materia, ¿sí? Y decimos, según Keynes, que esto ya lo habrán estudiado en economía, que el dinero tenía tres funciones básicas, ¿sí? El dinero como medio de cambio, que refiere al dinero para comprar y vender, para transaccionar, el dinero como unidad de cuenta, ¿sí? Y el dinero como reserva de valor. El dinero como unidad de cuenta refiere a la función de, que es la unidad en la que una economía lleva todas sus registraciones y sirve como elemento homogeneizador. Yo no puedo hablar, por ejemplo, de que tengo una silla, una mesa, una computadora y una impresora. ¿Qué suma eso? Estoy sumando peras con manzanas. Ahora sí puedo hablar que tengo tanto valor en una silla, una mesa, una impresora, una computadora. Y la función de reserva de valor refiere a que yo estoy dispuesto a conservar dinero como tal para consumir más adelante. ¿Por qué? Porque sé que o pienso que el dinero va a conservar su valor. Si pensase lo contrario, no quisiera tenerlo. Por eso la inflación es un mal que atenta contra estas tres funciones, en diferentes medidas conforme es la gravedad del proceso inflacionario. La primera función que se ve afectada cuando hay inflación es la del dinero como reserva de valor, que es lo que nos pasa a los argentinos y que explica un poco el valor del dólar. ¿Por qué el dólar vale lo que vale? Porque no queremos ahorrar en pesos. ¿Por qué no queremos ahorrar en pesos? Porque se deteriora. Y entonces, si no queremos ahorrar en pesos, ¿en qué queremos ahorrar? En dólares. Por eso el dólar vale lo que vale. ¿Sí? La segunda unidad, la segunda función que se ve afectada del dinero es la función de unidad de cuenta. Por ejemplo, imaginemos una empresa que tiene su balance, que tiene ciertos bienes de uso que los compró hace 4 años. Y yo estoy mirando el balance y estoy queriéndome hacer una idea de la cantidad de valor que tiene la empresa en bienes. ¿Es representativo lo que me dice si lo compré hace 4 años y hay una inflación del 50% anual? La verdad que no. ¿Sí? Entonces, ahí es donde la profesión contable, para poner un parche a la afección que sufre la unidad de cuenta por el proceso inflacionario, crea lo que es el ajuste por inflación de los estados contables, ¿sí? Cuando la inflación supera determinados porcentajes anuales. Y la última función que se ve afectada cuando el proceso inflacionario es muy alta es la de el dinero para transaccionar. La gente ni siquiera quiere comprar y vender cuando hay inflación alta. ¿Y por qué pasa esto?
Porque el que tiene que vender no quiere vender porque si cobra lo que vende, es probable que no pueda reponer. Porque cuando se dé vuelta para ir a comprarlo, valga un precio que no le alcance lo que vendió para poder reponerlo. Seguramente ustedes son muy chicos y no han vivido la hiperinflación argentina, ¿sí? Las diferentes hiperinflaciones. Yo no la viví como adulto, pero me han contado, pero ya estaba nacido cuando en el 86 o en el 83, pero cuentan que en la hiper de Argentina vos tomabas el colectivo a la mañana y pagabas el boleto un precio, y cuando volvías pagabas otro precio, ¿sí? Imagínense lo que era la inflación en ese entonces, ¿no? Esperemos no volvamos a una cosa así. Bueno, la función esta de reserva de valor, que hablamos, la tercera función del dinero, está íntimamente ligada al ahorro, al ahorro en una economía, ¿sí? Y el ahorro, que es un residual del consumo, está íntimamente ligado a la inversión, ¿sí? Y tanto el ahorro como la inversión son dos elementos claves de un mercado financiero, ¿sí? Que dijimos ayer que era el ámbito básico donde se encuentran demandantes y oferentes de dinero, ¿sí? Entonces vamos a hacer un repaso muy rápido y general de lo que sería el mercado financiero argentino, ¿sí? De las instituciones del mercado financiero argentino. Nosotros en Argentina tenemos un mercado financiero que podríamos decir que a nivel institucional está conformado por lo que es el sistema bancario, por un lado, ¿sí? Y las bolsas y mercados de valores, por otro lado, ¿sí? Ambas instituciones forman el mercado financiero, que está regulado por una ley de entidades financieras, ¿sí? Digamos, el Banco Central de la República Argentina regula básicamente lo que es el sistema bancario, ¿sí? Y la Bolsa de Comercio, la Comisión Nacional de Valores, perdón, regula lo que son las bolsas y los mercados de valores, ¿sí? Los bancos tienen básicamente una función de captar depósitos de la gente a través de diferentes productos financieros que van desde la caja de ahorro, cuenta corriente y plazos fijos en orden de liquidez. Las cajas de ahorro y las cuentas corrientes son los depósitos más líquidos, y después los plazos fijos, que son depósitos a plazo. La gente lleva el dinero y lo tiene que dejar un tiempo, que va de 30 a 360 días, ¿sí? O sea, ¿eso qué sería para un banco? Es el dinero que recibe, ¿sí? Sería la materia prima en una empresa, ¿sí? Y se da vuelta al banco y ¿qué hace? Lo presta en diferentes productos, ¿sí? Tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos con garantía prestaria, con garantía hipotecaria, de corto plazo, de mediano plazo, ¿sí? Entonces, los bancos como institución constituyen un intermediario muy importante dentro de una economía, el sector financiero, porque intermedian entre la oferta y la demanda de dinero, ¿sí? Y básicamente actúan en lo que se denomina el mercado primario, ¿sí? Después tenemos lo que dijimos, las bolsas y los mercados de valores, que constituyen una institución donde se compran y venden básicamente acciones y otros instrumentos financieros, pero básicamente acciones, ¿sí? Si ustedes recuerdan lo que implicaba una acción, ¿sí? Que era la parte representativa del capital de una sociedad, y existen dos tipos de sociedad, lo que se denominan sociedades cerradas, son sociedades en donde sus acciones no cotizan en ningún lado, y las sociedades abiertas, ¿sí? Que son
empresas cuyas acciones cotizan en algún mercado de valores, ¿sí? Como puede ser las bolsas de comercio. Merval. ¿Hola? No digo el Merval. ¿El? ¿Merval? No, el Merval es un índice, ¿sí? No es un mercado. Es un índice ok. ¿qué dice ese índice? Representa el valor de las principales acciones argentinas, es decir, nuclea el valor de las acciones de las principales empresas argentinas, ¿sí? Y a través de la evolución del Merval, uno tiene una idea de cómo evolucionan el valor de las principales acciones argentinas, como por ejemplo está el S&P, que es un índice de las acciones americanas. Bueno, cada país, cada mercado tiene su índice, ¿sí? Que es un agrupador de cotizaciones, pero no es un mercado en sí. Vos acá, a nivel mercado, tenés la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario, tenés el mercado, el MAE, el mercado abierto electrónico, ¿sí? Bueno, esos sí son bolsas y mercados, ¿sí? Digamos, que están regulados, ¿sí? Como dije, por la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Una empresa cuando quiere emitir una acción tiene que requerir autorización, cuando quiere lograr que su acción cotice en la bolsa, tiene que ser aprobada por la Bolsa de Comercio, por la Comisión Nacional de Valores, perdón, ¿sí? Y después tiene que ser aprobada por el mercado al cual va a cotizar. Pero la primera aprobación que tiene que recibir es la de la Comisión Nacional de Valores. Y a su vez, una vez que está aprobado, está sujeto a inspecciones y a control y a un régimen de información muy estricto que tiene que suministrar a la Comisión Nacional de Valores. ¿Para qué? Para que los inversores puedan tener acceso rápido a la información de la empresa para poder tomar una decisión de si invierten o no invierten en esa empresa, ¿no? La regulación tiende a eso, tiende a exigir a las empresas que compartan su información para que los inversores puedan elegir si compran o no compran, ¿sí? Bien, entonces, dentro del mercado de valores y de las bolsas existe también lo que se denomina el mercado primario, básicamente esta compra-venta de acciones, y después existe lo que se denomina un mercado secundario. ¿Qué viene a ser un mercado secundario? Un mercado secundario viene a ser un mercado donde se transan instrumentos que le dan liquidez a los instrumentos del mercado primario. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Supónganse que yo compré un bono, ¿sí? Del Estado, que lo compré hoy y tiene un vencimiento a X plazo. Yo no necesariamente tengo que esperar al vencimiento del plazo de ese instrumento para poder hacerme del dinero. Puedo ir y venderlo en un mercado secundario, ¿sí? Cuya finalidad ¿qué es? Es precisamente esta. No tener que esperar a que los instrumentos venzan para poder transformarse en efectivo, sino que se pueden hacer líquidos antes, ¿sí? Entonces, todos estos mercados y todas estas bolsas tienen mercados primarios, que es donde se transan el instrumento propiamente dicho, y después un mercado secundario donde se renegocian esos instrumentos que tienen origen en el mercado primario, ¿sí? Después también los mercados siempre se habla de mercados spot o futuros. Cuando hablamos de mercados spot, ¿qué significan? Es el valor hoy de un título, de una acción, digamos, de un instrumento financiero, de un commodity, el valor hoy de la soja, el valor hoy del trigo. Pero todos estos instrumentos, ¿sí? Y todos estos commodities, como por ejemplo los cereales, suelen tener también un mercado spot, un mercado futuro, perdón. ¿Qué es? Bueno, es el valor, se pueden realizar operaciones de compra y venta, pero sobre un valor futuro. Es decir, yo compro, por ejemplo, a diciembre, ¿sí? Pero con un valor conocido hoy, ¿sí? Entonces, eso permite
tener previsibilidad para inversores, para compañías con diferentes fines, ¿sí? Entonces uno hoy, por ejemplo, si va a hacer un negocio, no sé, de determinada naturaleza y tiene un ingreso hoy, pero quiere cubrirse su costo, no sé, un cultivo, por ejemplo, dice, bueno, a ver, yo hoy, no sé, tengo que producir aceite, ¿sí? Tengo que producir aceite que lo voy a vender dentro de 3 meses. ¿Y qué pasa si el precio del aceite dentro de 3 meses cambia totalmente? Bueno, entonces lo que puedo hacer hoy es comprar el aceite con un precio a futuro, ¿sí? De manera tal que yo ya sé hoy cuál va a ser mi costo y en base a eso defino mi precio de venta. Esa es una de las funcionalidades de los mercados de futuro, ¿sí? Dan previsibilidad a ciertas operaciones de la economía. A ver, bueno, esto es básicamente lo que quiero que tengan idea de lo que es el mercado financiero en Argentina. Después, o sea, es mucho más complejo que esto, ¿no? Hay una gran cantidad de instituciones. Después hay también un conjunto de instituciones específicas para lo que son las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Donde, digamos, por ejemplo, las empresas que son pymes pueden ir al mercado de valores a descontar instrumentos, como por ejemplo puede ser un cheque de pago diferido, ¿sí? En donde, digamos, un agente importante del mercado financiero, en cuanto actúan en lo que se conoce como el mercado de garantías, son las SGRs. ¿Sí? Las SGR se llaman sociedades de garantía recíproca. ¿Qué son? Son sociedades cuya finalidad es dar garantías, ¿sí? A determinadas empresas, ¿sí? O a determinados individuos, de manera tal de facilitar o de abaratar entre comillas, ¿sí? Pero pongámosle de facilitar el acceso al crédito a empresas pymes, ¿sí? Las SGR son sociedades donde hay dos tipos de socios, lo que le llaman socios protectores y los socios partícipes. Los socios protectores son gente o empresas que ponen plata para formar un fondo, ¿sí? Y ese fondo que se usa como reserva contra el cual se libran garantías, ¿sí? a las pymes. Entonces, por ejemplo, tengo una pyme y me pagaron con un cheque a 180 días y tengo que pagar a un proveedor. Y bueno, o voy al banco, una opción para descontar ese cheque, que es una posibilidad, o puedo ir al mercado de valores, a la bolsa, ¿sí? Bueno, ahora, para ir a la bolsa tengo que solicitar previamente el aval de una SGR. Entonces la SGR me da el aval, me da la garantía, y a mí el mercado de valores me permite que yo ofrezca ese cheque o esos cheques en la bolsa. Y hay diferentes instituciones, diferentes inversores que pueden estar interesados en comprarme ese cheque, ¿no? Me anticipan la plata, obviamente cobrándome un interés, ¿sí? Y tienen la garantía de la SGR que si después el que tenía que pagar ese cheque no lo pagó, la SGR se va a hacer cargo, ¿sí? Entonces, es muy interesante ese mercado, esa operatividad, y realmente le da mucha liquidez al mercado de crédito de las pymes y permite ser un instrumento importante de financiamiento para las pymes de Argentina, ¿sí? Hay un montón de SGRs, ¿sí? Y bueno, y hay que negocian estos cheques en la bolsa. Una pregunta que se puede hacer a alguno de ustedes es, dijiste que las SGR son sociedades que hay dos tipos de socios, el protector y el partícipe. El partícipe es el socio que obtiene la garantía, la empresa pyme sería. Y el protector pone plata en un fondo. ¿Y para qué? ¿Cuál es la ventaja del protector? Bueno, una de las ventajas que tiene un socio protector, o sea, una persona que pone plata en un fondo de una SGR, es que puede desgravar el equivalente a la plata que puso del impuesto a las ganancias, si mantiene la plata colocada durante 2 años, ¿sí?
Imagínense una persona o una empresa que paga el 35% de impuestos a las ganancias, ¿sí? Si tiene plata colocada ahí, puede desgravar el equivalente a esa plata, ¿sí? Obviamente que después además le da un interés esa plata colocada en ese fondo, pero es mínimo, ¿sí? El interés es mínimo. Pero ya que te pagan el 35%, que te ahorres el 35% de impuestos a la ganancia por tenerlo ahí, es un número importante, ¿sí? Obviamente esto en momentos normales es interesante. Ahora, en la situación que estamos, es un poco complejo, porque cuando yo voy a invertir en ese fondo, ¿sí? Por ejemplo, hasta el año pasado las SGR tenían todos sus fondos depositados en dólares, con lo cual ahí habría naturalmente una reserva de valor. Pero ahora está complicado, entonces las SGR no pueden, ¿sí?, invertir en dólares, porque no puede invertir en dólares nadie. Entonces vos aportás, no sé, hoy 100.000 pesos a un fondo, a una SGR como socio protector, con el objetivo de ahorrarte el 35% de impuesto a la ganancia, y resultó que a fin de año hubo una inflación del 50 y hubo una devaluación del 80, y lo que te ahorraste de impuesto a la ganancia lo perdiste por devaluación e inflación. Entonces, hoy les está siendo complejo a las SGRs obtener personas y empresas que quieran aportar al fondo. Imagínense que si pasa esto, después, ¿quién se ve complicada? La pyme, que no puede obtener garantías porque las SGR no tienen fondos para poder dar garantías, ¿sí? Así que fíjense acá cómo de vuelta la inflación y el hecho de no tener una moneda confiable afecta y atenta a todo, ¿sí? Destruye el mercado financiero, ¿sí? Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Cómo venimos, chicos? Interesante. Interesante. Me alegro. Bien. Bueno, veo que se ha ido conectando gente. Simplemente un recordatorio. Chicos, subí la guía de trabajos prácticos, subí el programa, subí cierta bibliografía a la plataforma de, ¿sí? Me falta todavía seguir subiendo parte de la bibliografía. Les hago un comentario también. No son muchos, pero en algunos casos hay algunos ejercicios, ¿sí?, que algunas soluciones, perdón, a algunos ejercicios que están mal, ¿sí? Y hay algunos ejercicios que directamente no tienen solución. Entonces, este año nos vamos a digitalizar a la fuerza, ¿sí? Vamos a ir corrigiendo eso. ¿Sí? Yo ahora lo que subí fue la guía cruda, ¿sí? Pero después vamos a ir mejorando esa guía y la vamos a ir actualizando con las soluciones que están mal y demás. Pero en toda la guía capaz hay 5. No piensen que son que toda la guía está mal, no. Hay capaz que 5 ejercicios de toda la guía que tienen la solución incorrecta, ¿sí? Y por ahí hay algunos que en realidad hay algunos problemas de puntuación, en donde en realidad en lugar de ser la tasa del 2% era del 2 por 1000, entonces ahí se interpreta mal y genera mal el resultado. Bien. Bueno. A ver. Les voy a, chicos, les voy a compartir pantalla, ¿puede ser? Lo que sí... Estoy compartiendo pantalla. Díganme cuando la vean, por favor. Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. ¿Ven ahí? Sí. Bueno, a ver, yo tengo dos opciones, o mostrarlo así, o bien mostrarlo así. ¿Cómo prefieren?
De Y la así segunda se... forma. Así. Sí, el problema de esta manera, ¿saben cuál es? Que yo dejo de ver los cuadraditos de la plataforma y me puede pasar lo que me pasó hoy, que quedé hablando solo, ¿sí? Por favor, alguien que emite una señal de humo, al menos si se corta, ¿sí? Bueno, Pero bueno, sigamos así. Yo les quería mostrar esto, ¿sí? Que es lo que yo llamo los pilares para probar la materia, ¿sí? ¿Qué significan estos, o qué quiero decir con estos pilares? Si nosotros manejamos eh, estos tres conceptos, ¿cuáles son los conceptos? Primero, no tienen un orden especial, pero vayamos por lo que para mí es el más relevante, ¿sí? Esto que vimos hoy, que con lo que empezamos la clase, tener claro y realmente comprender esto de el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Esto es clave, chicos. Esto es entender que un peso hoy vale más que un peso mañana, que un dólar hoy vale más que un dólar mañana, al margen de la inflación, al margen de la devaluación. Digamos, esto es clave, ¿sí? Esto es como el cimiento básico. Después, nosotros vamos a enfrentarnos a problemas de naturaleza financiera. Entonces, la segunda pata del éxito, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entre comillas esto, es el poder estructurar la ecuación de valor. Nosotros vamos a enfrentarnos a un problema y es muy probable que ese problema, para poder resolverlo, tengamos que plantear una ecuación o un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y esa ecuación o ese sistema de ecuaciones tiene que estar en valor. ¿Qué quiere decir que esté en valor? Tiene que capturar la noción de esto del valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Tiene que ser una ecuación de valor homogénea. Entonces, esto es crítico, ¿sí? Si no, estamos en el horno. Y para poder armar la ecuación de valor, hay que tener claro el concepto este del valor de dinero en el tiempo y además hay que interpretar el problema financiero, ¿no? Son las dos cosas. Armar una adecuada ecuación de valor va a requerir que interpretemos el problema financiero y que tengamos claro esto del valor de dinero en el tiempo. Y la tercera pata, ¿sí? Que no debería ser materia de esta materia, por decirlo de alguna manera, y ser redundante, es el tema del manejo del álgebra. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver? A ver, muchos errores que yo termino viendo y muchos aplazos y muchas recursadas tienen que ver con que no manejo el álgebra. Si no manejo el álgebra, nociones básicas de álgebra me estoy refiriendo, ¿sí? Después no voy a poder estructurar ninguna ecuación, pero además hay veces que la estructuro bien a la ecuación y después la despejo mal, ¿sí? Y me equivoqué. Ustedes dirán, pero no puede considerar que la ecuación estaba bien hecha, pero la despejé mal. Y no. Esto es como si un cirujano, digamos, está operando y hizo una operación excelente, pero se olvidó la pinza adentro de la panza del paciente. Y el paciente terminó muriendo por una infección, ¿sí? Y sí, la cirugía estuvo buena, le trasplantó el corazón, fue un éxito, pero se olvidó la pinza adentro, ¿sí? No aprobó el cirujano. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué errores típicos uno encuentra? Al sacar factor común, les cuesta sacar factor común, ¿sí? Hacer distributiva, propiedad distributiva, común denominador, sacar común denominador, lo que está como exponente pasa como raíz, lo que está como raíz pasa como exponente, algunas nociones básicas de logaritmo, propiedades de los exponentes de igual base, ¿sí? Bueno, esas cositas, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos manejar estos tres pilares, caminamos pero como por un tubo,
con la materia, ¿sí? No deberíamos tener inconveniente. Ahora, si alguno nos atrancamos en alguno de ellos, se nos va a dificultar. Con lo cual, si alguno de ustedes, por ejemplo, está flojo en el álgebra o estos conceptos que acabo de mencionar no los recuerdan, ¿sí? Bueno, yo lo que les recomiendo es vayan a algún libro, repasen, ¿sí? Esto que les digo, distributiva, sacar factor común, sacar común denominador, propiedades de los exponentes de igual base, propiedades de los logaritmos, ¿sí? Digo para que vayan ya empezando a hacer gimnasia, ¿sí? Y no nos encontremos con que tenemos que levantar una pesa de 20 kilos y hace 3 años que no tocamos una mancuerna de 2 kilos, ¿sí? Así que bueno, nada, esa es como, este gráfico me parece que es ilustrativo de los pilares para probar la materia. Después, una estructura, les quiero mostrar con esto una estructura básica de lo que va a ser nuestra materia, ¿sí? No quiere decir que esto sea toda la materia, que esto pretende ser un programa. El programa está colgado en la plataforma. Pero estos van a ser los principales temas que vamos a ver, ¿sí? O sea, nosotros estamos en una materia que es matemática financiera, ¿sí? En donde vamos a hablar de operaciones financieras, y esas operaciones financieras las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Los que vamos a llamar operaciones financieras simples, ¿sí? Y operaciones financieras complejas. ¿Qué queremos decir con operaciones financieras simples y complejas? No quiere decir que una sea fácil y la otra sea difícil. Cuando hablamos de operaciones financieras simples, lo que queremos decir es que siempre vamos a tener dos o más partes, ¿no? Pero lo que queremos decir cuando hablamos de una operación financiera simple es que hay una prestación, ¿sí?, que se resuelve con una única contraprestación de otra parte, ¿sí? Por ejemplo, operación financiera simple es la realización de un plazo fijo. Hay una prestación, que ¿cuál es? Es la que realiza la persona, el inversor que lleva la plata al banco, y hay una única contraprestación del banco, que es la devolución del capital más el interés al finalizar el plazo. Entonces hay una única prestación con una única contraprestación al final. Por eso hablamos de una operación financiera simple. Y hablamos de operaciones financieras complejas cuando estamos en presencia de una prestación que se resuelve con una serie de contraprestaciones, dos o más. O bien cuando tenemos varias prestaciones que se resuelven en una única contraprestación, o cuando tenemos muchas prestaciones que se resuelven con muchas contraprestaciones. Un ejemplo para la primera de estas operaciones financieras complejas, es decir, una prestación que se resuelve con una única contraprestación, con varias, contraprestaciones, es un préstamo. Un préstamo que se paga en cuotas. Donde tenemos una única prestación, que es el banco, por ejemplo, el que sea que te presta la plata, te hace un único desembolso, en el caso que sea así. Y después las contraprestaciones, las series de contraprestaciones, es la persona o empresa que devuelve ese préstamo a través del pago de cuotas. El segundo tipo de operación financiera compleja, es decir, donde teníamos varias prestaciones que se cancelan con una única contraprestación, es el caso de, por ejemplo, un seguro, podría decir, un plan de ahorro, ¿sí?, en donde yo voy ahorrando, o sea, voy haciendo prestaciones, ¿sí?, y al final de determinado tiempo obtengo una contraprestación, una única contraprestación. Por ejemplo, un seguro de retiro, ¿sí? Yo aporto muchas cuotas a un fondo, ¿sí?,
Y luego cuando me jubilo, esto no estoy hablando de jubilación, estoy hablando de un seguro de retiro. Cuando me jubilo, la compañía de seguro me da todo lo que yo aporté más un plus. ¿Sí? Y después tenemos la tercer tipo de operaciones financieras complejas, donde había muchas prestaciones con muchas contraprestaciones. Y eso es el típico esquema de la jubilación. Yo tengo un periodo activo donde aporto, ¿sí? Prestaciones, serían las prestaciones, y después un periodo pasivo donde obtengo la serie de contraprestaciones, desde el momento que me jubilo hasta el momento de la muerte. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos las operaciones financieras simples y complejas. Después tenemos, dentro de lo que son las operaciones financieras simples, vamos a hablar de operaciones de capitalización. ¿Qué implica operaciones de capitalización? Voy del presente al futuro. ¿Sí? Yo tengo un capital hoy y quiero saber cuánto vale ese capital en el futuro. Eso implica capitalizar. Cuando yo capitalizo voy para adelante. ¿Sí? Y dentro de las operaciones de capitalización vamos a tener diferentes regímenes para poder ir del presente al futuro. Un régimen de capitalización a interés simple, un régimen de capitalización a interés compuesto y un régimen de capitalización a interés continuo. ¿Sí? Entonces, capitalización, voy del presente al futuro. Después tengo lo que, dentro también de operaciones financieras simples, tengo lo que voy a dar en llamar operaciones de descuento. ¿Qué implica una operación de descuento? Implica que yo estoy en el futuro, o sea, conozco el valor de un documento en el futuro, pero quiero saber cuánto vale hoy. Entonces me tengo que mover del futuro al presente. ¿Sí? Y para ir del futuro al presente tengo diferentes mecanismos, diferentes convenciones, que son esas que están ahí. Lo que se denomina descuento simple comercial o bancario, descuento racional, descuento económico, descuento compuesto, descuento continuo. ¿Sí? Después vamos a ver cuándo usamos cada una de estas. ¿Sí? Pero tengo diferentes posibilidades para ir del futuro al presente. Yendo ahora a lo que son operaciones financieras complejas, vamos a hablar de un gran capítulo, lo van a ocupar lo que se denomina rentas. ¿Sí? Y las rentas se clasifican, bueno, en todo lo que dice ahí, ¿sí? Las podemos clasificar en diferentes categorías, ¿sí? Temporarias perpetuas, de periodos iguales o distintos, a interés simple, a interés compuesto, discretas, continuas, sincrónicas, asincrónicas, de cuotas constantes, de cuota variable, vencidas o adelantadas, de tasa constante, de tasa variable, ciertas, inciertas, inmediatas, diferidas, mixtas, de capitalización, de amortización, de ahorro. Ahora, después vamos a ir entrando en cada una de ellas, ¿no? En su momento. Y después vamos a hablar de sistemas de amortización de préstamos. Y vamos a hablar dos particularmente, que son el francés y el alemán. Para que ustedes tengan una idea, la primera parte de la materia vamos a hablar de operaciones financieras simples y la segunda parte de operaciones financieras complejas. Ahora, lo que yo les decía ayer es que esto es un continuo. Cuando veamos operaciones financieras complejas, todas las operaciones financieras complejas tienen las nociones de las operaciones financieras simples. No es que, no entendí nada de operaciones financieras simples, me voy a poner las pilas en operaciones financieras complejas. Si no entendiste operaciones financieras simples, no vas a entender operaciones financieras complejas. ¿Sí? No es porque sean más difíciles, sino porque los conceptos que incorporamos en operaciones financieras simples los vamos a usar en operaciones financieras complejas. ¿Sí? Además que sí son más difíciles. Bueno, ¿estamos con este cuadro? ¿Sí? Para tener un panorama. Sí. Sí, ¿no? Bueno. Vayan al menos diciendo sí, no, para saber que le estoy hablando a ustedes. Bien. Vamos a hablar de tasas, ¿sí? Vamos allá a empezar a meter un poco de vocabulario y de nomenclatura, ¿sí? En este mundo de las matemáticas financieras, ¿sí? Lo que va a vincular el presente con el futuro, además del tiempo, ¿sí? Que es el elemento clave, el nexo clave entre el presente y el futuro. Si no existiera tiempo, no existiera matemática financiera, ¿sí? Eso es así.
pero el motor que va a permitir la transformación de un capital, ¿sí?, de un valor hoy en un valor futuro, o el motor que va a permitir que un valor futuro se transforme en un valor hoy, son las tasas, ¿sí? Entonces podríamos hablar de la tasa como un mecanismo, ¿sí?, cuantitativo, como un motor cuantitativo que permite esa transformación de un capital en un monto y un monto en un capital, ¿sí? Y vamos a hablar de diferentes nombres, ¿sí? La TNA, que es lo más típico que uno puede encontrar, ¿sí?, es lo que vamos a dar en llamar tasa nominal anual sin capitalización, ¿sí? La TRA, tasa real anual sin capitalización. Siempre por convención en general, ¿sí?, cuando uno ve una tasa, ¿sí?, en un banco publicada, en un diario, en lo que sea, siempre en general es una tasa anual, ¿sí? Después uno la tendrá que adecuar al plazo de la operación que uno va a llevar a cabo, ¿sí? Imagínense que si uno si no fuese así, tendría que haber publicaciones de tantas tasas como posibles operaciones uno quiera hacer. Sería imposible manejar. Con lo cual lo que se publican son tasas anuales, ¿sí? Y después uno la toma y la convierte a la tasa que uno necesita para el periodo que uno va a realizar la operación. ¿Está claro? Después vamos a hablar de la J puntito. J puntito vamos a referenciar a tasas nominales capitalizables. Y ese puntito después, cuando lo especifiquemos bien, va a pasar a la otra nomenclatura que es J 365 sobre T o JT grande sobre T chiquita, que es la tasa anual que capitaliza cada T meses, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, donde 365 nos refiere que es una tasa anual y la T chiquita nos habla de cada cuánto capitaliza la tasa. Después vamos a ver qué significa esto de capitalizar. Por ahora tengamos la nomenclatura en mente. Y el cociente ese, T grande sobre T chiquita o 365 sobre T, lo vamos a denominar M, ¿sí? Y M es cuántas veces capitaliza la tasa, ¿sí?, en el año, por ejemplo. El T chiquita es el cada cuánto y el M es el cuántas veces, ¿sí? Después tenemos la I chiquita, que vamos a hablar de la tasa efectiva del periodo, ¿sí?, la tasa efectiva de la operación. Es decir, es la TNA convertida al plazo que queremos llevar a cabo la operación, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Las tasas se expresan en porcentaje, ¿sí? Y siempre que las uso, por ejemplo, si yo hablo de 25, ¿sí?, una tasa del 25, cuando la planteo en un problema, tengo que hablar de o el 25% o el 0,25, ¿no? O sea, la tengo que expresar en lo que se denomina el tanto por ciento, ¿sí? Bien. Vamos a hablar ahora ya de esto que está acá, ¿sí? Vamos a meternos dentro de operaciones financieras simples, de capitalización y capitalización a interés simple, ¿sí? Vamos a empezar a abordar este tema. Vamos a meter un poco de nomenclatura para lo que es el régimen de interés simple. A ver, chicos, esto en los libros no necesariamente lo van a ver con esta nomenclatura, ¿sí? Yo uso esta, pero pueden usar cualquiera. A mí esto no significa que tiene que ser así o que si cambia la nomenclatura está mal, para nada. Entonces, vamos a hablar de C sub n para referenciar el monto, ¿sí? El monto es el valor final de un capital, ¿sí? Es el valor futuro en el tiempo. Vamos a hablar de C sub 0 o C simplemente para referenciar el capital. El capital es el valor disponible hoy para realizar una transacción, invertir, por ejemplo. Bueno, TNA, lo que vimos recién, tasa nominal anual. I chiquita,
dijimos que era la tasa efectiva del periodo. Y grande va a hacer referencia al interés del periodo, ¿sí? Acá T chiquita no es el cada cuánto capitaliza la tasa, sino es el tiempo de la operación, ¿sí? Cuando hablamos de interés simple, el T chiquita es el tiempo de la operación. UT va a ser unidad de tiempo. Respecto a la unidad de tiempo podemos tener dos posibilidades. 365 si es año civil o 360 si es año comercial. Nosotros en los ejercicios, si no dice nada, suponemos que es año civil. Si nos aclaran que es año comercial, tomaremos 360. Un año comercial de 360, ¿qué significa? Que son todos meses de 30 días. ¿Sí? Es una convención. ¿Estamos hasta acá? ¿Venimos? Sí, sí, bien. Bueno, sigamos un poquito más. Vamos a empezar a estructurar las principales fórmulas del régimen de interés simple. El monto, ¿sí? Es decir, ese valor futuro de algo, de una inversión, de un plazo fijo, por ejemplo. ¿Cómo se compone? El capital inicial más el interés ganado, ¿sí? Más el interés devengado en el periodo. ¿Sí? Entonces, imagínense que en un plazo fijo sería, si yo invertí 1.000 pesos, dispongo de 1.000 pesos, y voy a hacer una colocación a plazo fijo a 6 meses, y voy a ganar 100 pesos, ¿sí? El C sub n sería 1.000 más 100. ¿Sí? Tengo eso. Bueno, ¿cómo surge el interés? El interés surge de tomar el capital y aplicarle la tasa. Ahora, la tasa afectada al tiempo que estoy haciendo la operación. Yo les dije que siempre las tasas se expresan anuales, pero la tengo que adecuar. ¿Cómo la adecuo? ¿Cómo la llevo al tiempo de la operación? Bueno, es simple, la llevo mediante una regla de 3 simple. Yo tengo una tasa nominal anual y tengo una operación de T días, bueno, tendré que agarrar y tendré que dividir la tasa por 365, pongamos por caso, ¿sí? Para hacerla diaria, dividir por 365 la hago diaria, y al multiplicar por el tiempo de la operación, la ajusté, la adecué al tiempo de la operación, ¿sí? En términos generales, no sé, yo tengo una tasa del 24% anual, y tengo una operación a 180 días, haré 24%, dividido 365 por 180. Me dará aproximadamente 12%. ¿Sí? O sea, la mitad. Entonces, ahí está, acá en esta fórmula se advierte esto que hablábamos hoy de lo que era una tasa, el motor de cambio, ¿no? Fíjense cómo el interés, ¿sí?, surge de transformar el capital por un motor, ¿sí? Por este motor de cambio, que es la tasa. ¿Sí? Rafael, tengo una consulta. Contame. ¿Siempre al dividirlo lo vamos a dividir por los 365 días o si fuera mensual lo dividimos por 12? A ver si te estoy entendiendo lo que me querés preguntar. O Si es sea, mensual que hay un recibo. no, porque a veces ponen, no es lo mismo dividir la TNA por 12 que bajarlo a días, o sea, dividirlo por 365 y después multiplicarlo por la cantidad de días, que es dividirlo por 12, o sea, bajarlo a mes y multiplicarlo por la cantidad de meses. Te entiendo la pregunta. Mira, el tema es así. Todo va a depender de cómo esté planteada la operación. ¿Sí? A ver, si yo te planteo una operación que te dice, por ejemplo, el señor Pirulo hizo un plazo fijo el 1 de enero del 2020 y vence el
el 31 de marzo, ¿sí? del 2020. Vos ahí tenés que agarrar y tomar la tasa dividido 365 por T. ¿Qué es T? Es la cantidad de días que media entre el 31 de marzo del 2020 y el 1 de enero del 2020. ¿Sí? Sí. Ahora, si yo te digo, el señor Pirulo hizo un plazo fijo a 3 meses, ahí tenés dos opciones. O haces la TNA dividido 12 por 3, o haces la TNA dividido 360 por 90. Te va a dar exactamente lo mismo. Cuando vos dividís por 12, ¿qué estás suponiendo? Que todos los meses tienen 30 días. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, toda vez que vos tengas un problema planteado en días, con fechas así ciertas que yo te digo, Sí. tenés que usar 365 días de denominador y tenés que contar los días. Ahora, si yo te hablo de manera general, genérica, ¿sí? Che, si es una operación a 3 meses, 2 meses, 4 meses, 5 meses, donde vos no tenés ni idea qué mes es. ¿Sí? Si son 3 meses de enero, febrero, marzo, si son marzo, abril, mayo, no te digo eso. Entonces ahí sí podés plantearlo en año comercial. O usás 360 y multiplicás los meses por 30, o bien usás 12 y multiplicás por la cantidad de meses, lo mismo. Claro. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Sigamos un poquito. Bueno, si tomo la fórmula primera y reemplazo el I por lo que vale I, me queda la fórmula tercera, ¿sí? Donde el monto es igual al capital inicial más el capital inicial por la TNA y unidad de tiempo por tiempo. Vamos hasta acá, ¿no? Perfecto. Sí, ¿Qué puedo hacer con esta fórmula? ¿Qué les parece? ¿Qué podemos hacer acá? factor común. Sacar factor común C sub 0. Si sacamos factor común C sub 0, nos va a aparecer algo así. El monto es igual a C sub 0 por 1 más la tasa. ¿Sí? Y después esa TNA y unidad de tiempo por tiempo, ¿sí? La voy a llamar I. Y lo que hablamos hoy de la tasa efectiva de la operación, bueno, ahí está, es esa. ¿Sí? Es la tasa adecuada al periodo. Y cuando hablo de tasa efectiva de la operación, es la tasa adecuada, la tasa anual ajustada al periodo de la operación. ¿Sí? Bien. Vamos a tratar de representar esto gráficamente. ¿Sí? La ecuación del monto. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de ecuación va a ser? Gráficamente, ¿no? ¿Qué tipo de función, perdón, va a ser? ¿Qué es eso? ¿Una función de qué tipo? ¿Alguno la ve? ¿Uno se anima? ¿Se entiende la pregunta cuando digo qué Sí, tipo de función? lineal. Es una función lineal. Es una función lineal. Muy bien. ¿Por qué te parece que es una función lineal? Porque tiene un, ¿cómo es? Un elemento independiente y uno dependiente. Es AX más B. Sí, pero eso no era lo que definía una función lineal. Digamos, toda ecuación va a tener un elemento dependiente y Sí. uno independiente. ¿Qué era lo que caracterizaba una función lineal? A ver, hace memoria. O hagan memoria. Ahí podría alguien estar googleando, che, en el Google, ¿cuándo una función es lineal, no? Así no se duermen. Tenemos las herramientas tecnológicas, usémoslas, ¿eh? No tengan miedo. ¿Cuándo una función es lineal? Alguno que se meta en Google y a ver qué nos dice Google.
Que para cada elemento de X tenemos un elemento de Y, pero... No, eso es cuando es una función. Sí, sí, no, Una- no. un par ordenado es función cuando para cada elemento del dominio hay un único elemento del codominio. Eso es la definición de función que estudiamos en la secundaria. ¿Sí? Pero acá vos me dijiste que esto era una función lineal. Entonces Porque lo es que de tienen que primer buscar en grado. Google, porque es de primer grado. ¿Y qué significa que sea de primer grado? Que tiene una X, o sea, elevada a la 1. Exactamente. Que la variable independiente está elevada a la 1. ¿Sí? O sea, las funciones lineales son aquellas tales que la variable independiente, ¿sí?, sea 1 o 2, puede ser un polinomio. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser una ecuación de una variable independiente. ¿Sí? Podría ser y igual x1 es x2. Pero lo que caracteriza que sea de grado 1, perdón, que sea lineal, es que la variable independiente está elevada a la 1. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, sí. sí. Bien. Entonces acá ahora sí vamos a poder armar bueno, acá lo que hice fue reemplazar, agregar una ecuación más, donde reemplacé la función del monto por inti, ¿no? Y ahí tenemos cómo evoluciona el monto, cómo en realidad cómo evoluciona el capital, ¿sí?, que está expuesto a una tasa I durante un periodo T. ¿Sí? Acá, ¿sí?, si ustedes me permítanme, me quedó mal. Pero acá, digamos, en este momento T, ¿sí?, en este momento T, o sea, en este momento T, yo logro logro el monto, ¿sí?, al final de la operación. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer que yo obtenga más monto o menos monto para el mismo periodo T? Una mayor o menor tasa. ¿Sí? Recuerden que acá en esta ecuación, ¿cuál es la pendiente de la función esta? El interés. El interés. ¿Sí? El interés es la pendiente. Si la pendiente disminuye, fíjense que para el mismo periodo de tiempo, ¿sí?, ¿sí?,
quiere decir que si yo aumento la pendiente, me voy a la línea verde, o sea, obtengo un monto mayor. Si disminuyo la pendiente, disminuyo la tasa, para el mismo periodo de tiempo, obtengo un monto menor. ¿Está claro? ¿Lo vemos todos eso? Sí. ¿Sí? Tengo la ordenada al origen, que es el capital, que es de lo cual parto, y la inclinación de la curva o de la función va a venir dada por la pendiente, ¿sí? Que es la tasa. ¿Estamos, chicos? Sí. Bien. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿No? No. Bueno, No. perfecto. Buenísimo. Bueno, lo que les pido, digamos, es que vayamos, el que lo tenga a mano, agarrar la guía, ¿sí? De trabajos prácticos. ¿Sí? Y vayamos a resolver el ejercicio 1. Una persona solicitó un préstamo de 12.500 pesos durante 30 días y devolvió al cabo de dicho lapso 13.116,44. Dice, hallar la tasa nominal anual de la operación. ¿Sí? A ver, ¿qué tenemos que hacer acá? Básicamente aplicar la fórmula que estábamos viendo. ¿Sí? Nosotros, ¿qué tenemos? Dice, una persona solicita un préstamo de 12.500. Ese valor de 12.500, ¿qué va a hacer dentro de la ecuación esta del monto? Capital. El capital. ¿Sí? O sea, ya tenemos el capital. ¿Sí? 12.500. ¿Sí? ¿Tenemos el T chiquito? Sí. 30 días. Sí, ¿cuál es? 30 días. Bien. ¿Qué más tenemos? Dice que devolvió al cabo de dicho lapso 13.116,44. ¿Qué es ese valor? 13.116,44. El monto. Entonces, tenemos que, ¿qué? Tenemos que, con estos tres elementos, ¿podemos estructurar una ecuación? ¿Qué les parece? Sí. ¿Cómo quedaría? 12.500 por, entre paréntesis, Sí, 1 dale, más contame, anda dictándome. Sí, X uno sobre más. 365 X sobre 365. por ¿Sí? 30. Por Igual 30. Igual 13.116,44. 13.116,44. Bien, perfecto. O sea, X, ¿qué sería? La El tenía. interés. La tasa nominal anual que nos pide ahí. ¿Sí? Entonces, ahí despejamos 13.116,44. El 12.500, ¿qué pasa? Pasa dividiendo. ¿Sí? Ese 1 que está ahí, ¿qué pasa? Restando, ¿no? Sí. Todo entre paréntesis, eso. Y después, ¿qué hacemos? Multiplicamos por qué? Por 365 y dividimos por 30. Profe, perdón. ¿Sí? No sé si soy yo, pero no se está viendo. Si vos estás haciendo la ecuación, no lo estamos No, viendo. no, no. No estoy haciendo Ah, no, está nada. bien, porque Estoy por ahí estaba contando. siguiendo. No, no. Está bien. No, pero a ver, lo podemos hacer. Lo hacemos. No, está bien, pero era yo para darte la referencia de lo que vemos. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a hacerlo acá. ¿Sí? No, porque. A ver si podemos. Sí, pero vamos a agarrar.
Este es el planteo, ¿no? Entonces, vamos ahora a agarrarnos esta ecuación. Nos la vamos a llevar acá. Entonces, vamos a copiarla para ir teniendo elementos. Tengo el monto. Dijimos que era 13.116,44. ¿Sí? Tengo el capital. Uch. Dijimos que era 12.500. Tengo el T, que dijimos que era igual a 30. ¿Sí? Bueno, y volvamos acá. Y tenemos que tengo que estructurar esto. Entonces tenemos 13.116,44. 12.500. 365. 30. Ahora tengo Vamos, chicos, ahí. ¿Quedó? Sí. ¿Se entendió? ¿Cuánto da eso? ¿Da lo que dice la guía? Sí. ¿A todo le da? Sí. Sí. ¿60%, sí? Igual. Bueno, ¿se entendió el primer ejercicio? Sí. Bueno, a ver, ¿quieren tratar de hacer el segundo? A ver si sale. El valor nominal de una acción. Este es un poco más complejo. A ver si alguno lo saca. Si no, lo resolvemos. Vamos que hacemos este y dejamos.
¿El valor nominal es el capital? No. Para ver. El valor nominal de una acción es de 100 y cobra un dividendo anual garantizado del 20%. No. No sería eso. Piensen, lean bien el enunciado. Los 94. A mí me gusta más. Si alguno ya lo tiene, vaya cantando. $94 por... ¿Me estás dictando? A ver. Te pregunto, capaz que está mal. Sí, dale, contá. A ver, 94 por 1 más X sobre... No, acá sería el 20%, o sea, 0,2 la tasa. A ver, vayamos a ver. Dice, determinar cuál es la tasa anual para el inversor que compró a tales valores, ¿no? O sea, primero lo que tenemos que pensar acá es, estamos en la guía de interés simple, con lo cual tenemos que tratar de plantear un problema donde tenemos que encontrarlo con los elementos que acabamos de aprender, ¿sí? Un monto, un capital, un interés. Entonces, nos dice que el valor nominal de una acción es de 100 pesos y cobra un dividendo anual garantizado del 20%. Dice que en el año A la acción cotizaba 94 y en el año B la acción cotizaba 61. Dice determinar cuál es la tasa anual de interés para el inversor que compró a dichos precios. O sea que acá hay un inversor que pagó por la acción, en un caso 94 y en un caso 61. Todo es que uno paga, es lo que yo desembolso, es lo que invierto, ¿sí? En definitiva, eso es lo que tengo que identificar como capital, el valor de mi inversión, lo que termino pagando. Entonces, ya ahí, con ese criterio, logro identificar que una de las variables de mi ecuación que acabamos de aprender, ¿sí? El capital. Entonces, el capital en el año A, para el año A, es de 94. Y el capital para el año B es de 71. ¿Qué otro elemento tengo? ¿O me falta? Me falta el interés. ¿Sí? Para poder calcular una tasa me falta el interés. Ahora, ¿tengo alguna pauta en el enunciado que me indique de dónde sacar el interés? Y el interés, en definitiva, es lo que... Del 20%. Exactamente, de ahí viene el interés, del dividendo, lo que gano por haber comprado la acción. ¿Sí? Entonces, una acción la persona que invierte en una acción tiene diferentes tipos de renta. Una de las rentas es la que genera el dividendo, en el caso que lo pague, y la otra es lo que llama renta de capital, que es por el valor, para la variación de precio de la acción, ¿sí? O ganancia de tenencia. Pero nada, olvidémonos de eso ahora. Entonces, vayamos a buscar el interés. Y el interés es el dividendo. Ahora, el dividendo, ¿de dónde se calcula? Se calcula como vos me decías, discúlpame, tu nombre es... Niña. ¿A mí me pregunta? Sí, dale, contame. ¿Cómo es tu nombre? Así no te... Marianela. Entonces, el dividendo
no se calcula como... chicos, si hay un picho que está ladrando, si podían silenciar el micrófono, sería buenísimo. El dividendo no se calcula sobre el precio que se pagó, ¿sí? El dividendo se calcula sobre el valor nominal de la acción, ¿sí? Entonces, el interés acá hay que calcularlo como el 20% de 100, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Entonces, vayamos acá. Tenemos este problema. El capital de A para el periodo A es 94. ¿Sí? Y el capital para el periodo B es 61. En este caso, el interés, tratarse de una acción, es 100 por 0,20, ¿sí? O 100 por 20 dividido 100. Ahora, ya tengo esto, ¿sí? Y acá el problema que me dice determinar cuál es la tasa anual. O sea, yo tengo que determinar la tasa de interés, el I, la TNA, perdón, la T grande. Entonces, si vamos acá, yo tengo que determinar esto, ¿sí? Y fíjense, ¿qué fórmula puedo usar? Puedo usar esta fórmula, porque tengo esto y tengo esto, ¿sí? Entonces, si uso esa fórmula, yo ya sé que acá el interés es igual a 20, ¿no? Sí. Con lo cual, lo tengo así, esto pasaría para acá, ahí la borro, ¿sí? Y acá tendría que volver a hacer una fracción, y esto iría a unidad de tiempo, y aquí iría el tiempo, y acá iría TNA, ¿sí? Que acá en este caso el tiempo es 1, ¿sí? Porque esto es 365 sobre 365, ¿sí? Entonces me queda que TNA para el periodo ¿a qué es igual? A 20 sobre qué? Sobre 94, ¿sí? TNA para el periodo B, ¿a qué es igual? A 20 sobre 61. Obviamente que va a ser mayor la persona que ganando el mismo dividendo, ¿sí? Invirtió menos porque pagó menos por la acción. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Bueno. ¿Da los resultados que dice la guía? Sí.
21,28 y 32,79. Ujú. Sí, hay que redondear siempre. O Sí, a podemos ver, buscar todos los decimales. muy buena pregunta. ¿Quién la hizo? Marianela. Marianela. Mira, a ver. Esta pregunta me la van a preguntar 50 veces más o menos. Yo la voy a responder 50 veces. Pero digo, está bueno que lo preguntes ahora. A ver, las tasas cuando damos una solución, la redondeen con 2 decimales. ¿Sí? No hay problema. 2 está bien. Ahora, va a haber momentos donde la tasa en un ejercicio es como un subproducto para poder seguir resolviendo el problema. Y la vamos a tener que utilizar en otro cálculo para poder llegar al resultado final. ¿Sí? Ahí no redondeen nada. Usen todos los decimales que les dio la calculadora. ¿Se entendió el planteo? Sí. Cuando la tasa es el resultado final de la operación, redondeen a 2. Ahora, cuando la tasa es un cálculo intermedio, que tiene que ser usada en otro cálculo, no redondeen nunca. ¿Sí? Esa es la consigna. ¿Estamos? Chicos, a ver. Bien. Traten de resolver la guía de interés simple, los ejercicios que restan. Hay uno ejercicio que habla de numerales, no lo resuelvan, porque todavía no vimos el tema. Y no resuelvan los últimos que habla de inflación. ¿Sí? La idea es ver la clase que viene inflación, numerales, ¿sí? Y nada, ¿sí? Pero el resto estarían en condiciones de resolverlo. ¿Sí? A ver, antes de cortar, estoy seguro que hay un ejercicio que lo tiene, entonces se los aclaro. Vamos a hay veces que, por ejemplo, supónganse que hacemos un plazo fijo y el interés está grabado con un impuesto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo calculamos ahí el capital, el monto? ¿Sí? Perdón. O sea, bueno, ahí lo que tenemos que, si el interés es el que está grabado con un impuesto, ¿sí? En definitiva, digamos, las opciones que tenemos es calcular el interés y decir que, por ejemplo, sí que calcular el interés neto, ¿qué sería? Sería el interés menos el tax, ¿sí? Y esto sería, ¿sí? El interés menos el interés por la tasa impositiva, ¿sí? Acá podemos llamarlo impuesto. Acá vamos a llamarlo
interés por tax, donde tax es la tasa. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Acá podemos sacar factor común y decir que el interés neto es igual a I por 1 menos el tax, ¿no? O sea, 1 por 1 menos el tax. Bien. Con lo cual, esto lo podemos plantear en esta operación y decir que cuando lo que está grabado es el interés, es como decir que en realidad me pagan una tasa menor. Entonces, acá lo que podemos hacer es multiplicar por 1 menos el tax. ¿Sí? Y ahí modificamos la fórmula del monto para cuando el interés está grabado con un impuesto con un gasto. ¿Sí? ¿Entendió? Sí. Bien. De vuelta, acá aplica, si fuera un impuesto, aplica un gasto, ¿sí? Que grava el interés. ¿Sí? Y yo acá quiero obtener el monto neto, ¿sí? ¿Esto qué sería? Monto neto de impuestos. ¿Y si está grabada con 2 impuestos? La tasa, Sí, como el 16, el 17. ¿cómo te parece que sería? No, no sé. Si está, Y le restan los dos impuestos. exactamente, 1 menos tax 1 por 1 menos tax 2. ¿Sí? Ok. O le sumás la tasa impositiva. Si vos decís, bueno, mirá, el interés está grabado con ingresos brutos del 3% y con seguridad e higiene del 1%. En definitiva, ¿qué está grabado? El interés está grabado con una tasa impositiva del 4%. Ah, bueno. ¿Sí? Pero sería 1 menos tax 1 por 1 menos tax 2. O 1 menos, paréntesis, tax 1 más tax 2. Cerrar paréntesis. Bueno, ¿Sí? sí. Bien. Bueno, chicos, estamos y nos vamos viendo la clase que viene. ¿Sí? Que tengan buen fin de semana. Bien, profe, gracias. Hasta luego.